Saludos. Realizaremos el siguiente problema. El bloque de masa 1 de la figura tiene una masa de 4.2 kilogramos y está sobre un plano con inclinación de 45 grados. El bloque de masa 2 tiene una masa de 2.3 kilogramos. El coeficiente de fricción cinética entre la masa 2 y el plano horizontal es de 0.47. El plano inclinado carece de fricción. Halle A. La aceleración de los bloques y B. La tensión de la cuerda. En este problema entonces tenemos que hacer dos sistemas diferentes, sistema masa M1 y sistema masa M2. En este problema es imposible que el bloque M1 y M2 se muevan en esta dirección. Lo lógico es que se muevan de derecha a izquierda. Por eso, para el cuerpo 2 elegimos este eje X y para el cuerpo M1 elegimos este eje X. Recuerden que es conveniente elegir la dirección de los ejes en la dirección del movimiento inicial de los cuerpos. Lo primero que vamos a hacer es analizar al cuerpo M1. Para esto vamos a realizar un diagrama de fuerza. Dibujamos la masa 1 en el plano inclinado y vamos a mirar cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Una fuerza es la tensión. Nos dicen que el plano inclinado carece de fricción, entonces no hay por qué dibujar una fuerza de fricción. Tenemos el peso y la normal. Notémoslo como normal 1. Dibujemos los ejes. En esta dirección está el eje X. En esta dirección iría el eje Y. Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas, pero para hacer esta sumatoria tenemos que tener en cuenta que el vector peso se descompone en un vector en el eje Y un vector en el eje X. La componente en el eje Y está relacionada con este ángulo. Este ángulo es θ, el ángulo de inclinación. Y entonces esa componente va a ser mg. Ese lado es el adyacente al ángulo, entonces está relacionado con coseno. Mg coseno de θ. Y esta componente del peso en el eje X, entonces va a ser mg seno de θ. Está relacionado con el cateto opuesto. Hagamos la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 1 por la aceleración en Y. Recordemos que todos estos pesos son con M1. Aquí es M1. Las fuerzas en Y sería la normal 1 menos M1G coseno de θ y la aceleración en Y es 0. En Y no se está moviendo. Ahora miremos la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X tendría que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa 1 por la aceleración en X. Las fuerzas en X entonces serían la tensión, que en este caso se observa que es negativa según el eje que nosotros elegimos, y la componente del peso en el eje X, que sería M1G por seno de θ. Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración X. Esa aceleración en X vamos a decir simplemente que es la aceleración A, que es tanto la aceleración para el cuerpo M1 como para el cuerpo M2. Esta sería nuestra primera ecuación. Para poder obtener una segunda ecuación, ya que esto es un problema donde tenemos dos incógnitas, tensión y aceleración, entonces necesitamos dos ecuaciones, vamos a analizar el sistema masa 2. Para el sistema masa 2, sabemos que el eje va de derecha a izquierda en dirección del movimiento inicial, pero en este caso tenemos que hay fuerza de fricción. La superficie es rugosa. Dibujamos la fuerza de fricción. Hay una normal que la vamos a llamar normal 2 y tenemos el peso M2 por G y tenemos la tensión de la cuerda. Realicemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Supongamos que el eje Y va hacia arriba. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa 2
por la aceleración en Y, pero esa aceleración en Y es 0. La sumatoria de fuerzas en Y sería la normal 2 menos el peso del cuerpo 2, y esto es igual a 0. Por lo tanto, concluimos que la normal 2 es igual al peso del cuerpo 2. Esta es nuestra ecuación 2. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en X, que simplemente lo vamos a llamar como la aceleración A, que es la misma para el cuerpo 1 como para el cuerpo 2. Las fuerzas en el eje X entonces será la tensión positiva menos la fuerza de fricción, y esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Por definición, sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal. Entonces la tensión menos la fuerza de fricción va a ser μ por la normal. De la ecuación 2 sabemos que la normal es m2 por g. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración. A esto le vamos a llamar ecuación 2. Estas dos ecuaciones tienen dos incógnitas, que son la tensión y la aceleración. Por cualquier método que ustedes quieran, ustedes pueden encontrar cuál es tensión y cuál es aceleración. Yo para este ejercicio voy a hacer el método de reducción. Con el método de reducción simplemente voy a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. En la reducción entonces obtenemos que las tensiones se restan y al lado izquierdo nos va a quedar m1 por g seno del ángulo menos μ m2 por g. Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Puedo sacar factor común de manera que la aceleración es multiplicada por m1 más m2. Y al lado izquierdo puedo sacar factor común de manera que g multiplica a m1 seno de teta menos μ por m2. Si despejamos la aceleración, encontramos que es igual a g m1 seno de teta menos μ por m2 sobre la masa 1 más la masa 2. El ejercicio les está dando los valores de las masas y del ángulo, además de el valor del coeficiente de fricción. Ya ustedes pueden reemplazar y encontrar cuál es la aceleración. Propongo que realicen un comentario de esta respuesta en el canal de YouTube, y si tienen alguna interpretación de esta respuesta, sería muy bueno que la compartieran. Como ya tenemos la aceleración, entonces ahora vamos a encontrar la tensión. Lo más fácil va a ser reemplazar la aceleración en la ecuación 1 o 2. En este caso yo lo voy a reemplazar en la ecuación 2. La tensión menos μ por m2g, que es igual a la masa 2 por la aceleración. Y la aceleración es g por m1 seno del ángulo menos μ por m2. Todo esto dividido por m1 más m2. Despejo la tensión, entonces va a ser igual a μ m2 por g más m2g m1 seno de teta menos μ m2 dividido m1 más m2. Vamos a decir que m1 más m2 es el mínimo común múltiplo. Entonces la tensión va a ser igual a mínimo común múltiplo es m1 más m2. Aquí hacemos como si tuviéramos un 1. Entonces nos quedaría el m1 más m2 en el 1. Entonces obtenemos que va a ser esto μ por m2 por g, que multiplica al mínimo común múltiplo, m1 más m2. Y el m1 más m2, en el m1 más m2 está una vez, entonces sería más m2g por m1 seno del ángulo menos μ por m2. La tensión va a ser igual a, abramos los paréntesis, μ m2 por m1 por g más μ por m2 queda m2 al cuadrado
todo esto por G, más M1 por M2 por G seno de teta menos mu M2 al cuadrado por G. Todo este término se resta con este término y en el denominador lo dejamos quietico, queda M1 más M2. Entonces la tensión va a ser igual a mu M2 por M1 por G más M1 por M2 por G seno de teta sobre M1 más M2. Reescribamos esto para que quede más bonito. Entonces la tensión es igual a, saquemos un factor común. El factor común va a ser G M1 por M2. Entonces nos quedaría multiplicado por mu más seno de teta sobre M1 más M2. Ustedes conocen cuál es la masa 1, cuál es la masa 2, cuál es el coeficiente de fricción y cuál es el ángulo. Entonces pueden reemplazar los valores, encontrar cuál es el valor de la tensión, compartir este resultado en los comentarios del video en el canal de YouTube y si es posible realicen alguna interpretación de esta solución. Muchas gracias.